Hablemos de los centros energéticos. Hay que entender que cada centro tiene su respectiva área cerebral y el cerebro se divide de la misma manera que el cuerpo etérico en 7 centros. El centro o chakra es una correlación exacta de cada área cerebral y así como esté funcionando un centro, trabaja también el área respectiva del cerebro. Cada centro representa una realidad simbólica de las personas. Cada enfermedad también representa algún centro que funciona mal. Esta es una expresión simbólica de algo que está mal dentro de la persona. El síntoma nos habla, nos expresa de manera simbólica algo que está funcionando mal dentro del sujeto. La enfermedad no se cura hasta que la persona puede entender con profundidad lo que ésta nos quiere decir. La vida interior de una persona está contenida en sus centros. Así como la realidad exterior se mide por lo que se ve, la realidad interior se mide por el trabajo de los centros. Así como todo lo que hay en el mundo exterior es el efecto del mundo interior, este es la causa de todo lo que el sujeto vive en su mundo externo. Entonces, ¿qué es el mundo exterior? Es siempre la consecuencia del mundo interior. Es el mundo de los fenómenos. Es donde todo se origina. No podemos pensar en ninguna cosa que antes no haya sido consecuencia de algún movimiento en el mundo interior. ¿Pero qué es este mundo interior? Es el lugar donde las cosas son antes de ser. Es el lugar donde las vibraciones y las energías se van organizando hasta tomar una forma en el mundo externo. Todo fue antes vibración y luego forma. Aunque la forma contiene en sí la vibración, es inseparable de esta, pero no así la vibración. Esta puede existir por sí sola, más allá de la forma, pero no fuera de la conciencia. La conciencia pertenece al mundo interior. Si bien puede alojarse en el mundo físico o en el mundo de las formas, es esta la esencia de todas las formas, es el patrón que forma las cosas, es la sustancia que une y da vida a la forma. Entonces, estamos diciendo que la conciencia se puede entender de 4 formas hasta ahora. 1. La conciencia como luz, la luz que da el entendimiento. 2. Como patrón que da sentido a la forma. La conciencia lleva implícito un patrón energético, que es lo que da forma a lo que hay en el mundo de afuera. La conciencia es el creador y el molde desde donde se construye la realidad material. 3. Como unificador. La conciencia atrae hacia sí. La conciencia sería entonces el generador del amor, la unión y la cohesión. La falta de conciencia produce separación. 4. La conciencia da vida, energiza. Si no hay una conciencia irradiando vida, la energía se dispersa y las cosas en el mundo físico se disuelven. Entonces la enfermedad se produce en una distorsión en la conciencia. Al no ser esta de manera perfecta, vuelca esa distorsión en el afuera. Si la conciencia es correcta y va de acuerdo a los cánones universales, no puede haber ningún tipo de enfermedad. Hay que entender que la enfermedad genera siempre un conflicto. Este se da entre la conciencia del ego, yo o personalidad, que es el patrón distorsionado, y la conciencia del alma, que es el patrón perfecto. Podemos decir
que mientras más nos separamos de esa conciencia del alma, más distorsionados nos volvemos. Esto nos lleva a un planteo. ¿Son nuestras sociedades y nuestra manera de vivir acorde a esa conciencia álmica? ¿O justamente nuestras formas, nuestra cultura es opuesta a la misma? ¿Es acaso todo nuestro sufrimiento humano la separación con esa conciencia perfecta donde reside el alma? Hay que entender que la enfermedad puede estar en estado de latencia sin expresarse, sin síntomas durante mucho tiempo. Podemos vivir contrariamente a la conciencia divina sin que se exprese una sola enfermedad. Pero eso no significa que nunca se manifestará. Puede que en nosotros haya todo tipo de energías bajas y no enfermemos, pero en el momento que entra en nuestra conciencia una energía más elevada, la enfermedad se expresará. Entonces, la enfermedad es siempre un choque y una lucha entre dos energías, una guerra de dos tipos de conciencia, luchando dentro de la persona. Ahora bien, ¿qué pasa si en esa lucha gana la conciencia más baja? En ese caso, la persona sigue viviendo con sus energías bajas y se pierde todo tipo de conciencia más elevada que haya logrado tener en ese momento de lucha. La persona sigue su vida como si nada hubiera pasado. El conflicto es olvidado y la vida sigue como siempre. ¿Y qué pasa si es la conciencia elevada la que gana la lucha o el conflicto? El sujeto se encuentra en un punto donde ya no puede volver a vivir como antes, porque ha tomado conciencia. Por más que quiera volver al estado anterior, ya no va a sentirse cómodo allí. Y por otro lado, se produce un efecto de conciencia, donde la persona se da cuenta de cosas que antes no. Al acelerarse la conciencia a un estado más elevado, puede abarcar muchos más elementos. Cuando la conciencia es pequeña, la cantidad de elementos con lo que puede trabajar son muy pocos. La persona no puede darse cuenta de nada y se encuentra atrapada. De hecho, todo el sistema de vida actual atrapa la conciencia. Las personas tienen la conciencia dormida y por consecuencia gesta sufrimiento para sus vidas futuras y para las vidas de los que conocen. Cuando la conciencia crece, las personas pueden ver la vida de una manera que antes no podían y entender las cosas sin necesidad de estudiar o que alguien se las diga. Entonces, si los sistemas de vida humanos están enfermos, distorsionados y contrarios a los patrones divinos, todas las personas del mundo estamos enfermos. En algunos se expresa de una manera y en otros de otra manera, pero todos estamos enfermos. Freud decía que la causa de la enfermedad era la cultura, pero entendía muy bien que el hombre estaba alineado a estos sistemas, totalmente unido a ellos. Entonces no se cura porque nos vayamos a vivir a la montaña o porque le declaremos la guerra al sistema, puesto que la enfermedad está dentro nuestro y se llama falta de conciencia. Solo se podrá curar cuando la persona comience a entender y a darse cuenta de todo lo que no quiere ver. Si hay algo que no puedo darme cuenta, es porque está separado de mi conciencia. Entonces, el primer trabajo en la toma de conciencia es trabajar con aquello que está separado de mí, aquello que está escondido.